Hola nuevamente. En esta clase vamos a ver cómo podemos acceder a nuestro OpenSense vía gráfico. Para esto vamos a utilizar una segunda máquina virtual que he creado previamente. En mi caso, una con Windows 7. Pero bien, ustedes pueden crear una con cualquier otro sistema operativo de su preferencia. Veamos los ajustes de esta máquina virtual. Recuerden que nuestro OpenSense tiene dos tarjetas de red. Una linkeada a mi tarjeta Wi-Fi de mi computador y otra que es del tipo host only, a la cual nuestro OpenSense le está dando direcciones IP. Por tanto, esta máquina virtual que vayan a crear debe estar enlazada al VNet 1, que es donde está la tarjeta LAN del OpenSense. Ya todo lo demás es normal, procesador, memoria y todo lo demás. Vamos a hacer clic en OK y vamos a iniciar nuestra máquina virtual. Vamos a darle un momento mientras se inicia el sistema operativo. Recordando que tenemos acá iniciado nuestro firewall, nuestro OpenSense con las configuraciones correspondientes del lugar. Vamos a volver a nuestra máquina virtual, vamos a ponerlo en grande para iniciar el proceso de configuración correspondiente. Bien, una vez iniciada nuestra máquina virtual, vamos a verificar en la línea de comandos que tengamos direcciones IP provistas de nuestro OpenSense. Para esto vamos a abrir un CMD y vamos a ejecutar un comando muy conocido, ipconfig. Si se fijan, tenemos una dirección IP del tipo 192.168.1.12 y una puerta de enlace predeterminada 192.168.1.1. Si yo escribo ipconfig y libero esta dirección IP y luego la renuevo, veremos que vamos a obtener la misma dirección IP, ya que nuestro OpenSense está respondiendo a las peticiones de DHCP en ese adaptador. Entonces, para ingresar a nuestro OpenSense, vamos a utilizar la dirección IP de la puerta de enlace predeterminada, que es la tarjeta de red que tiene enlazada a nuestro OpenSense. Ahora vamos a abrir nuestro navegador para ingresar a nuestra puerta de enlace predeterminada y así configurar nuestro OpenSense. Colocamos la dirección IP de nuestra puerta de enlace. En este caso vamos a colocarlos en el HTTPS y presionamos Enter. Vemos como inmediatamente nos aparece el login page de nuestro OpenSense. Nuestro usuario sería la cuenta root por el momento y la contraseña que teníamos previamente establecida, que es la misma que viene con la instalación de OpenSense, ya que aún no la hemos cambiado. Vamos a colocar OpenSense. Presionamos Enter o podemos hacer clic en Login. Tenemos una pequeña configuración inicial indicando que se va a iniciar el wizard. Este wizard podemos hacer un bypass de él haciendo clic simplemente en el logo de OpenSense ubicado en la parte superior izquierda. Vamos a hacer clic en Siguiente para continuar con el wizard. Aquí tenemos el hostname de nuestra máquina virtual, de la instalación de OpenSense, y tenemos el dominio. Tiene un dominio normal, vamos a colocar .local para identificar que es un entorno de prueba. Y aquí tenemos el lenguaje. Tiene varios lenguajes predeterminados, en este caso vamos a dejar el inglés. En los DNS vamos a dejar los DNS vacíos por el momento y vamos a utilizar los DNS provistos por mi tarjeta WAN. Vamos a hacer clic en Siguiente. Aquí tenemos la zona horaria, podemos buscar la zona horaria correspondiente a nuestro país o a nuestra localidad. Vamos a verificar América, en mi caso sería Santo Domingo. Hago clic en Siguiente. Y aquí tenemos algunos ajustes básicos del DHCP. Puedo dejar todo por defecto, pero también puedo modificar la MTU, entre otros parámetros. Si queremos configurar un PPoE, un PPT, también podemos hacerlo directamente desde esta ventana de configuración. Pero por ahora solamente vamos a desmarcar estos dos checkmarks, los cuales nos bloquean el acceso y la transmisión de direcciones IP del rango privado. Y como estamos en un entorno de laboratorio, estamos utilizando el rango 192.168, que es del tipo privado, que se utiliza para pruebas. Vamos a hacer clic en Siguiente. Aquí tenemos la dirección IP de nuestra interfaz LAN con la máscara de su red que habíamos colocado previamente en la instalación de nuestro OpenSense. Vamos a hacer clic en Siguiente y aquí tenemos nuevamente colocar la contraseña. Aquí vamos a cambiar la contraseña de acceso a nuestro OpenSense. Eso es un punto muy importante. Una de las razones por la cual la mayoría de los sistemas son hackeados son por contraseñas débiles.
Así que recomendamos que utilicen contraseñas lo más seguras posible. Si es posible que sea una frase, que sea un poco difícil de detectar. Para fines de este laboratorio yo voy a dejar la misma contraseña que tiene la instalación, pero en cualquier entorno de producción lo recomendable sería que utilicen contraseñas lo más seguros posible. Para yo dejar la misma contraseña que tengo actualmente, simplemente dejo los dos campos vacíos y puedo hacer clic en siguiente. Ya para finalizar, hago clic en recargar para aplicar los cambios. Vemos acá un pequeño mensaje que dice que la recarga está en progreso y me da el mensaje de finalización indicando que nuestro OpenSense está totalmente configurado. Para ir directamente al dashboard, hago clic aquí y vemos cómo estamos directamente ya en la ventana principal de nuestro OpenSense. Hasta aquí esta clase. En la próxima clase veremos una vista general de la interfaz de OpenSense. Para mí es un placer estar con ustedes.